Muy buenas, amantes de los crímenes sin resolver. Hoy vamos a reaccionar a la noticia más fuerte y más incómoda sobre el crimen de Diego Fernández, ese chico de 16 años que salió de su casa un día cualquiera, nunca volvió, y que ahora sabemos que fue asesinado y enterrado a pocos centímetros de la superficie, en el jardín de un compañero de colegio. Lo que vas a escuchar hoy no es solo una actualización, es un terremoto judicial, forense y moral. Quédate, porque esta noticia lo cambia absolutamente todo. Y antes de seguir, te pido que te suscribas, que dejes un like y que comentes tu opinión, porque este caso necesita voces, análisis y memoria. Nada de lo que vas a escuchar debería pasar desapercibido. El noticiero empieza recordando lo básico del caso. El crimen de Diego Fernández, el chico que tenía 16 años, salió de la casa y nunca más apareció. 40 años después, durante la demolición de la casa donde vivió Cerati, aparece un cuerpo de forma completamente azarosa, cayendo desde la ligustrina hacia el patio vecino. Y ese patio vecino era el de la familia Graf. Ya desde el principio, el noticiero marca la conexión. El dueño de la casa, Christian Graf, había sido compañero de colegio de Diego. No amigo cercano, no íntimo, compañero. Y aún así el cuerpo terminó enterrado allí, en su propiedad. Pero la parte más escalofriante es la que viene después, la intervención del equipo argentino de antropología forense, uno de los mejores del mundo. Ellos analizan huesos que llevaban 40 años bajo tierra y encuentran marcas de filo, marcas de puntazos entre la cuarta y la quinta costilla, marcas que indican claramente que Diego fue apuñalado. Luego encuentran señales aún más perturbadoras, cortes incompletos en ligamentos, en zonas como rodillas y codos, intentos de descuartizar el cuerpo, intentos que no llegaron a concretarse, pero que muestran lo brutal del ataque. Y no termina ahí, el modo de entierro es rapidísimo y chapucero. El cuerpo estaba a solo 40 centímetros de profundidad, lo colocaron en posición de media luna porque no entraba en el hueco que cavaron. Eso te habla de prisa, de improvisación, de alguien que no tenía tiempo para hacer un pozo más grande, pero que sí tenía tiempo para ocultarlo en su propio jardín. Estas no son las acciones de un desconocido que pasa por ahí. Son las acciones de alguien que conoce el terreno, que tiene acceso, que puede operar sin que nadie lo vea. Cuando aparece el cadáver, una familia se acerca y dice: "A mí me desapareció un familiar en esa época, en esa zona, Diego Fernández". Se realiza el cotejo de ADN, y era él. Y ahí empieza de verdad la investigación policial y judicial. El dato clave que recuerda el noticiero: la casa pertenecía a la familia Graf. Un compañero del colegio vivió allí en el momento del crimen, y su madre siguió viviendo en esa casa hasta ahora. Pero lo más sospechoso es lo que hace Christian Graf cuando los obreros descubren los huesos. Empieza a dar explicaciones, muchas, demasiadas. Dice que quizá antes había una iglesia y un cementerio, o que tal vez el cuerpo llegó en un camión de tierra cuando hicieron la pileta, o que podrían ser restos muy antiguos. Pero a ver, cuando aparece un cadáver en tu jardín, ¿quién reacciona así? ¿Quién empieza a tirar teorías históricas como si fuera arqueólogo profesional? La mayoría de la gente se horrorizaría. Él intenta justificarlo. Él intenta explicar un cuerpo que nadie le pidió que explicara. Ese es el primer gran síntoma de encubrimiento, y el fiscal lo ve clarísimo. Lo que Graf hizo fue aportar obstáculos y versiones incoherentes que buscaban enturbiar la investigación. Pero aquí viene una complicación judicial enorme. El homicidio está prescripto. Pasaron 41 años. En Argentina, un homicidio simple prescribe a los 15. Entonces, ¿qué hace el fiscal? Busca un camino intermedio. No puede imputarlo por el homicidio porque está prescripto, pero sí puede intentar imputarlo por encubrimiento actual, porque las mentiras y maniobras ocurrieron este año. Pero cuando presenta esto, el juez responde: también está prescripto. ¿Encubrimiento de qué?, dice el juez, si no se puede hablar del crimen original. Todo un laberinto legal que deja a la familia otra vez al borde del abismo. Pero la historia cambia cuando el fiscal apela, y la Cámara toma una decisión crucial. No es momento de hablar de prescripción, es momento de investigar el homicidio, y ordenan volver a indagar a Graf, indagarlo por homicidio, aunque después haya que discutir si puede ser penado o no, aunque no haya cárcel posible. Lo importante ahora es saber. Lo importante ahora es que la familia conozca la verdad, porque lo que necesita esa madre que lleva 41 años esperando no es un castigo, es un nombre, es entender si fue él o no, es que alguien le diga por fin cómo murió su hijo. Y aquí viene esa parte donde el noticiero prácticamente lo dice sin decirlo. El fiscal cree que Graf fue el autor. No lo afirma de manera textual, pero todo lo que explica apunta a eso. Y sinceramente, cuando escuchas los detalles, es difícil pensar lo contrario. Graf hizo una pileta años después, sí, pero nada de eso explica un cuerpo enterrado en posición fetal y con marcas de puñaladas. Y mucho menos explica la teoría absurda de que un camión descargó sin querer un cadáver entero, con ropa, sin detectar nada. El equipo forense lo deja clarísimo. Es imposible. No puedes cargar tierra con un cadáver y no verlo. Y no solo eso, las características de la tierra, la cavidad creada por
la descomposición del cuerpo, todo indica que el cuerpo fue enterrado allí en los días posteriores al crimen. Nunca se movió, nunca se trasladó, nunca estuvo en otro sitio. El noticiero explica incluso el detalle técnico. Cuando los albañiles cavaron la medianera, se produjo un 1900 socavón porque el cuerpo, al descomponerse, dejó un hueco exacto con su forma. Ese hueco, esa cavidad intacta durante décadas, es prueba irrefutable de un entierro primario. No puede haber venido en la tierra de un camión. No puede haber sido de un cura enterrado hace 200 años. No puede haber sido accidental. Esa tierra nunca fue removida desde 1984. La noticia termina entrando en el debate sobre la prescripción, explicando que solo los delitos de lesa humanidad no prescriben. Pero este no es un crimen cometido por el Estado, es un homicidio privado. Aún así, la Cámara deja un mensaje que resuena. Aunque la ley no pueda castigar, la verdad sí puede decirse. Y eso, para la familia de Diego, es lo que realmente importa. Yo, sinceramente, viendo todo lo que se expone en esta noticia, no tengo dudas de hacia dónde apunta todo esto. No tengo dudas de que alguien tuvo tiempo, acceso y control total para enterrar un cadáver en su propio jardín. No tengo dudas de que las excusas dadas por Graf no se sostienen ni un segundo ante la evidencia forense. Y tampoco tengo dudas de que la justicia argentina ha mirado para otro lado durante demasiado tiempo. Si la Cámara no hubiera intervenido, el caso habría quedado otra vez enterrado, igual que Diego. Pero esta vez la tierra cedió, literal y simbólicamente. Y ahora, por fin, la verdad tiene una oportunidad. Cuéntame en los comentarios qué opinas. ¿Crees que Graf encubrió a alguien? ¿Crees que fue él? ¿O crees que la justicia sigue sin animarse a decir lo que ya es obvio? Te leo. Suscríbete para más análisis, porque este caso recién empieza. Y recuerda, la verdad puede estar enterrada, pero siempre termina saliendo a la luz. El crimen de Diego Fernández, el chico que tenía 16 años, recuerden cuando salió de la casa y nunca más apareció. Donde había casi vivido 41 años, Cerati. en la casa donde había vivido Cerati años después. Se había dictado el sobreseimiento de Christian Graf, el dueño de la casa donde apareció enterrado, compañero de colegio. Recordemos, se había llegado a él. A través de la investigación llega a ese lugar. A ver, en realidad se encuentra en forma absolutamente azarosa Un cuerpo. cuando estaban demoliendo la casa en la que estuvo en un momento Cerati. Encuentran un cuerpo de la ligustrina hacia el vecino, la familia Graf son los vecinos. Hay una investigación criminal muy sofisticada, el equipo argentino de antropología forense que determina que había sido apuñalado por alguna marca en los huesos. Pablo, el equipo argentino de antropología es realmente, porque viste que siempre se lee que es un equipo recontra prestigioso en el mundo, es realmente así. Es realmente así. Y saben un montón, y en este caso lo que hicieron es fabuloso, agarrar un montón de huesos, 40 años en la tierra, y le encontraron una marquita. Acá entró posiblemente un filo o una herida punzocortante, posiblemente un cuchillo. Hay una lesión entre la cuarta y la quinta costilla. Y después hay marcas muy distintas en los ligamentos, por ejemplo, en la rodilla, a la altura de los codos, sin cortar. Eso quiere decir que intentaron descuartizar y no lo hicieron. Y después, por la forma de enterrar, fue un enterramiento con ropa, rápido y en poca profundidad, 40 centímetros. El cuerpo lo pusieron en media luna porque no entraba. Hice una descripción tremenda. De todo, claro. Cuando hacen un cotejo de ADN porque aparece una familia, a mí me desapareció un familiar, Diego Fernández, desapareció un familiar en esa época, en ese lugar, hacen el cotejo de ADN y era él. Y ahí empieza la investigación policial, la investigación Y judicial. ahí descubren que el que había vivido en esa casa era compañero del colegio. Que seguía siendo de la familia. ¿De vivía quién? Perdón, eso me lo perdí. De un compañero de él, de la escuela técnica en donde había estaba haciendo el secundario, un compañero de otro curso, pero del mismo colegio, vivía en esa casa. Sí. Y seguía viviendo la familia, vive la mamá en esa casa. Entonces lo imputan. El tema es que está prescripta la causa por el homicidio, pasaron 41 años. Entonces, ¿qué es lo que dice el fiscal? Toma un camino intermedio, que es, bueno, cuando aparecieron los restos, el propio Christian Graf, el de la casa, le dice a los obreros, pero esto puede ser porque acá había antes un cementerio, porque había una iglesia muy vieja, hace 200 años, y después, pero si no, pudo haber sido durante no sé qué época. O también, nosotros hicimos la pileta, y cuando hicimos la pileta trajimos tierra.
Cuando trajimos tierra, quizás vinieron los huesos. Qué raro igual, ¿no? Que el dueño de la casa te intente aportar tantas justificaciones para un cuerpo en el raro, jardín. no, porque era Para el fiscal López Perrando es una maniobra de encubrimiento Es y medio de rara. obstrucción del Perdón, accionar judicial. A mí, No, para pero mí lo pará. sería también. Raro ¿Qué no es tanta porque teoría es tenés, él. flaco? Ya sabemos que fue él en algún punto. Lo que vos decís, decime si entiendo bien, es que eso es algo que sí se puede juzgar hoy porque pasó hoy. Encubrir, ahora. ¿no? Sí, eso es lo que pensó el fiscal. Pero encubrir, si es en tu defensa, no vale, digamos, o porque fue antes de ser... Él hace porque dice, el fiscal dice, toma un camino intermedio. Explicado sería así. No habla del homicidio, habla de una maniobra, de un hecho actual que fue este año, de alguien que está encubriendo un posible hecho delictivo. Por alguna razón, Christian Graf, que no desconocemos por qué, está encubriendo. Él no está pensando en que él fue el que lo hizo. Está diciendo, no sé si fuiste o no fuiste, pero ahora estabas encubriendo porque Claro, metiste un montón de obstáculos. Porque Ok. si dice, para mí fuiste vos, la medida siguiente de la defensa está prescripto. Porque pasaron 40 años. En un homicidio, 15 años prescribe. Entonces, Ahora, vamos a decir la verdad, si él no hubiera sido el responsable, el homicida, no sé si lo juzgarían por encubrimiento. Digo, está buscando ese camino intermedio que vos decís, en medio que no cobrársela. prescriba, para que no Claro. para indagarlo por algo. Lo indaga, hay una presentación y el propio juez dice, está prescripto también. Y en el caso... ¿El encubrimiento? En el caso del encubrimiento, ¿encubrimiento de qué? Si no me decís de qué, no existe. Entonces, está prescripto y no es delito. Toda una cuestión legal, técnica, debate. Sí. Apelan Prescribir un homicidio. porque Todo prescribe. todo prescribe. Bueno. No, Tienen que todo no, correr lo los- de lesa humanidad no. Sí, Bueno, pero esto no es de lesa humanidad. Sí, sí, pero no es de lo lesa digo, humanidad. Qué loco, ¿no? Sí, sí, es muy Mataste injusto a alguien a sus para- 40 años y te dicen, bueno, fue hace mucho. Es muy No, raro. Es muy horrible para la familia de la víctima. Claro. Lo concreto es que se apeló y los jueces de la Cámara dijeron, no, pará, no es el momento de hablar de prescripción. Hay que indagarlo, hay que seguir investigando. Al final. Y fue una decisión de la semana pasada que cambió todo. Y le dijo, vuelva al fiscal de la causa, investíguelo por homicidio. En otras palabras, investigalo por homicidio, después vemos la prescripción. Pero hay que investigar el homicidio. Entonces la causa volvió al mismo fiscal con una investigación, ahora sí por homicidio. Un paso enorme, no sé cómo va a terminar al final del camino, porque obviamente, de acuerdo a la legislación argentina, esto está prescripto, pero por lo menos con esa decisión de la Cámara, aunque no haya pena, la familia va a saber quién lo mató. Esa mamá que todavía vive, de hace 41 años, Le está pueden dar una esperando. respuesta. Le pueden dar una respuesta. ¿Fue él o no fue él? ¿Fue Graf o no fue Graf? Pero tenés que decírselo. Después, la pena es otra cosa, está prescripto. ¿El fiscal Pero- cree que fue Graf? No lo dice, pero yo pareciera supongo que sí. sí está convencido. ¿Y él hizo una La familia- pileta? ¿Él hizo una pileta en la casa? Una ¿Él pileta varios años después, pero él... hizo un pozo, todo, con todo, un cuerpo pero enterrado. no en el lugar, no en el Ah, lugar. no, Él dice, de acuerdo a los dichos de los testigos, que lo que pudo haber ocurrido con el cuerpo es que lo trajo un camión cuando tiraron tierra, Sí, bueno, eso es... porque levantaron el terreno y además hicieron una pileta. La explicación del equipo argentino de antropología forense es imposible. Es porque imposible el cargar un cuerpo- camión de tierra y no ver un cuerpo, además. No, es pero casi además imposible. el cuerpo fue enterrado en ese lugar y en ese momento. No se movió. No se movió. Se puede No se movió. Hay dar un cuenta dato. de eso, mirando la tierra, mirando Hay un cosas. dato que lo contábamos acá para que lo recuerden y que tiene que ver con la explicación que hicieron los especialistas. Cuando los albañiles estaban haciendo el pozo para hacer la medianera, se hizo como un socavón, como un hueco, y cayeron los huesos que estaban sueltos dentro de ese hueco. Impresión, ¿Se ¿no? entiende? Eso tiene una explicación técnica forense. Ajá. El cuerpo fue enterrado en ese lugar entero, completo. Y perdón, y sin todavía no es descomposición. eso. Entonces como que la tierra se... Se descompone el cuerpo de a poco y la tierra queda con la misma cavidad que tenía con Con lo que los ocupaba músculos y el todo, cuerpo. Claro, Por queda eso estaba ese armadita, como socavón. hueca. Queda huecado Claro. porque el cuerpo se fue desintegrando y había Ay, qué huesos y impresión. los huesos sueltos. O sea, O sea que lo de la tierra, es de un traer que disparate. trajeron el cuerpo es imposible. Ese cuerpo fue enterrado Ahí. antes de la descomposición total Sí. en ese lugar. En esos días lo enterraron incluso con ropa porque estaba con ropa, aunque la ropa se desintegró. Pablo, recién decíamos que en este caso prescribió, que los de lesa humanidad no prescriben. ¿Cuándo empieza a ser lesa humanidad? ¿O es Lesa a humanidad- criterio de No, algo? no, lesa humanidad está bien definido, son convenciones internacionales
son los hechos que comete el Estado, hechos ilegales cometidos, por ejemplo, por el Estado, una represión ilegal. ¿Pero por el Esos Estado? son de- Un civil no puede tener lesa un humanidad. homicidio, Es un homicidio y prescribe. Sí. Es el Estado en forma ilegal, comete un delito que son imprescriptibles porque el Estado, mientras esté esa gente a cargo, por ahí la explicación técnica no es la adecuada a la mía, pero yo Perfecto. para que se Para que quede entienda. claro. A ver, hay una dictadura de 50 años, durante 50 años no se va a investigar ese delito. Claro. Entonces es imprescriptible. Tiene- Y si hay una desaparición forzada de persona, ese delito se sigue cometiendo. Hasta que no aparece esa persona o sus restos, Sí. el delito se sigue cometiendo. Sí. En el 76 secuestraron a una familia, la hasta el mataron día de y hoy. la tiraron. Está desaparecida Hasta esa el día de hoy persona. está pasando. El delito está ocurriendo. Sí, porque no Por pasó. eso son delitos de lesa humanidad y son imprescriptibles. Para Para que se puedan investigar en algún momento. Muerte de Diego Fernández Lima. ¿Y con qué puntualmente? Las nuevas hipótesis, por lo menos, que va a plantear la defensa de Christian Graf. ¿Por qué? Es una defensa que desde el comienzo dijimos la tiene compleja. Encuentran un cuerpo en el patio de Christian Graf, en el patio de la familia de Christian Graf. Siempre vivieron ahí, no pueden decir esto pasó a una familia anterior, no, siempre vivieron ahí. Pero de repente ellos encuentran cómo pintar esta historia distinta. Ceci, vamos armando un poco lo que es esta nueva estrategia. Está el doctor Roberto Cazorla con nosotros. Hoy le digo, doctor, a mí no me gusta pelear con usted, pero va a tener el lugar incómodo de defender un poco lo que es la abogacía, ¿no? Porque a mí me da mucha bronca cuando siento que se quieren barrar la cancha y pienso en la familia que hace 41 años espera una respuesta. ¿Vale todo? No, bueno, las defensas tienen un marco constitucional, pero voy a esperar ansioso el inicio de esta discusión o de este debate jurídico para intentar contestar todas las preguntas. Perfecto, y ayudarnos también, porque a ver, si lo que uno quiere acá es contestar respuestas, bueno, eso es lo que pretendemos. En un minuto nos vamos a disponer a contarte a vos cómo se está plantando ahora la defensa de Christian Graf. Pero ojo con este audio de 911, que es un vecino que ve la situación en donde aparecen huesos en un terreno y que hace lo que cualquier ciudadano debe hacer, llamar al 911 y denunciar, porque pensó que iban a meter los huesos en una bolsa y los iban a hacer desaparecer. Pero escuchen atentamente este audio. Hola, ¿qué tal? Buen día. Te quería hacer una pregunta. ¿Qué se hace cuando una persona está excavando y encuentra huesos humanos? ¿Usted quiere móvil policial o quiere hacer una denuncia? No, yo no sé qué es lo que hay que hacer. Nosotros... Yo vivo al lado de una obra y veo que están sacando restos humanos de una excavación. Ok. Pero no sé qué hay que hacer. Nosotros podemos porque, notificar en el móvil policial para que vaya a verificar, ¿sí? ¿Esto es en capital o en provincia? es en capital. Pero ¿se hace eso o tendría que llamar a un organismo de qué sé yo? Porque por ahí habría que llamar a... No, nosotros desde este lado podemos notificar para que vaya a verificar. Es cuestión para que no suceda. Yo te digo esto porque por lo que veo van a agarrar todo, lo van a meter en una pala, en una bolsa y lo van a tirar. Y quizás eso, pero lo más probable es que tenga 60 años metido ahí. Entiendo. O 40. Por eso o le pido la dirección para que el personal se pueda aproximar a verificar si... Ok, dale, yo te digo, pero puede ser que me mantengas en anónimo. Sí, no hay problema, decime la dirección. Sí. Me dijo que es una obra en construcción, ¿no? Sí, ahora ya no estamos en la casa. Bien, y entonces los obreros están excavando. Están sacando fotos. Yo lo vi de casualidad por una ventana, pero estoy viendo como que le van a dar la orden de hacerte, perdón que hablo así, la versión de hacerte el boludo porque si no esto te va a complicar la obra. Vio que estaban excavando y vio que habrían sacado huesos. Sí, están sacando en este momento. Es más, lo van a tirar así, si no se apuran, los meten en una bolsa y los tiran. Y esto para mí puede ya tener que ver con algún desaparecido de militares, porque estas casas son de hace 60 años o 50. ¿Listo? Bien, señor, vamos a dar el aviso al personal, ¿sí? Dale. Yo ahora voy a googlear a ver si tengo que llamar a algún organismo, parte, qué sé yo. Bien, desde este lado está notificado para que el personal policial se aproxime a verificar lo sucedido. Dale, sí. Bien, notificado, señor. Dale. Gracias por comunicarse. Sí,
Bueno, y esta es información del fin de semana. Se conoce este audio, un vecino que ve, ni más ni menos que la situación que te venimos relatando desde que se identificó el cuerpo de Diego Fernández Lima. Lo ve y lo denuncia. Y él piensa un poco lo que pensaron muchos, incluso pensemos en que viajó el equipo de antropólogos a identificar ese cuerpo. ¿Podía ser de la dictadura? Bueno, luego la sorpresa dio con este crimen que se trata de investigar ahora. ¿Por qué digo se trata? Porque es muy difícil. Primero porque prescribió y segundo porque hay mucha intención de crear confusión al respecto. Vamos con las hipótesis. ¿Dónde estamos parados hoy? La primera de las hipótesis es, ni más ni menos, que lo mató y lo enterró Christian Graf. Christian Graf, dueño de casa, hijo del dueño de casa, compañero de colegio de la víctima, una persona que compartió, no colegio, curso con la víctima y que incluso siguió cursando cuando había desaparecido Diego Fernández Lima. Así que la primera hipótesis obviamente es esta. Explicarla no vale la pena, la venimos trabajando hace varios días. Vamos con la segunda hipótesis. Lo mató otra persona y lo enterró en terreno vecino. A ver, para esta hipótesis vamos sumando información. Esto es lo importante. ¿Por qué? Porque esta hipótesis tiene mucho que ver con lo que se empezó a instalar desde el comienzo. No metimos una pileta, lo tuvimos que hacer por otro terreno, en ese lugar había un pasillo. Javi, ¿tenés información para aportarnos de esta segunda hipótesis del caso? Mirá, a ver, lo que hay respecto de esto es que no hay nada. Que haya otra persona ingresado en este caso, en el jardín de la familia Graf, no hay ningún tipo de elemento que vinculara justamente esa posibilidad. A ver, lo mató otra persona y lo enterró, sí, ojo, en terreno vecino. Sí, en el jardín de Graf. No, sería en el terreno vecino, sería en el terreno donde estaban construyendo, que es un poco lo que vinimos hablando la semana pasada con los abogados, que decían no estaba en este terreno, estaba del otro terreno. Pero mirá, de lo que tiene hoy la justicia, por eso te digo, no hay nada, de lo que tiene la justicia, no se movió prácticamente el límite entre una casa y otra. Al contrario, se movió en sentido hacia la casa de los Graf. No claro, al revés. No al revés. No es que quitarle terreno, sino sumar. Exactamente. Incluso siempre hablamos de se hizo un corte de tierra y se desmoronó. ¿De dónde vino ese desmoronamiento? Del terreno de los Graf. Si tenés algo para sumar en este punto. Sí, a ver, lo que tiene la causa, lo más firme, es esta pericia que hace el equipo de antropología forense, que determina que esta fosa de 60 centímetros, 20 metros de largo por 60 de ancho, se hizo en el terreno de los Graf, claro, porque esta fosa cae, el cuerpo cae por desmoronamiento que viene desde el terreno de los Graf. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo se dan cuenta? Porque los arqueólogos ven un movimiento de tierra y esto está probado científicamente. Claro, esto es como un peritaje. A ver, eso es lo importante. Me parece clave esto que mencionaste, sí. Porque hay un peritaje, hay especialistas que explican cómo corre la tierra, de dónde viene la tierra, y esto es fácilmente demostrable. Quédense con esta hipótesis que les estamos marcando, porque es la primera que le vamos a preguntar al doctor Díaz, el abogado de la familia Graf, que en minutos va a hablar con nosotros. Y vamos a repasar la tercera. La tercera de las hipótesis es: lo mató y lo enterró el padre de Christian Graf. Mucha gente piensa esto, muchos están preguntándose por la figura del padre de Christian Graf. La única persona que obviamente no puede hablar, murió también, pero es una persona que en algún momento señaló también el terreno con una Santa Rita, tema de discusión increíblemente en este tiempo, si hablábamos de un banano o hablábamos de una Santa Rita, pero bueno. Volvemos a la posibilidad de que lo mató otra persona y lo enterró en un terreno vecino. Doctor Cazorla interviene, es uno más de nosotros ahora para ayudarnos a pensar. Vamos con los extremos, la búsqueda de la verdad como el barco de la justicia, la prescripción como el ancla que garantiza el sistema y da de alguna manera una cobertura para que esta investigación encuentre un sentido. ¿Cuál es el sentido? La posibilidad de aplicar el artículo 8.1 de la Convención Interamericana, que se hizo en un montón de hipótesis en Argentina, el caso de La Tablada, el caso Simón. Ya la Corte tiene dicho que se puede ir por el juicio de la verdad. ¿Qué podría descubrirse del juicio de la verdad? ¿Cuáles son las hipótesis irrefutables? Que lo mataron, que lo enterraron en la casa de Graf,
que tiene signos de violencia, ese cuerpo. Ahora bien, respecto a estos 41 años que establecen el límite de la prescripción, no así la investigación de cuál pudo haber sido la hipótesis criminal. Y entre estas hipótesis criminal se va a tener mucho, pero especialmente en cuenta la respuesta que pueden acceder cada uno de los probables o posibles sindicados como responsables de este acontecimiento. Entonces, desde esa prueba, que sabemos perfectamente que constitucionalmente uno puede negarse a declarar sin que ello constituya una presunción en contrario, lo cierto es que 41 años después no se espera un silencio. No me acuerdo, no funciona, tengo mal recuerdo respecto de una propiedad. Estoy hablando de las principales dos personas que pueden acusar. Hablo de Christian Graf y hablo de su papá. Entonces, esas dos personas, en función de lo que vayan diciendo, van a tener que construir una teoría del caso. Claro. Esa teoría del caso debe ser probada. En este caso, obviamente, Christian Graf, el padre fallecido. No, el padre fallecido. Pero también es una persona observada. O sea, por lo menos es una persona observada y por eso también le trasladamos todas estas observaciones al equipo que defiende a la familia Graf. Vamos a agradecerle, porque la verdad que siempre que lo requerimos está, doctor Martín Díaz. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias equipo, muchas gracias Soledad, muchas gracias a todos por la información y por tener también a la audiencia notificada de las últimas novedades. ¿Cuáles son? Este caso, a ver. Lo primero que todo, antes que nada, seguimos igual que el jueves. Estamos esperando que el juez tome una definición, que disponga de una resolución. Tengo que corregir a Cecilia, que es un error pequeño, pero lo corrijo. Recién habló de una fosa de 20 metros. Y no, la fosa, voy a decirlo, era de 1 metro 20 centímetros. 1,20, sí. De largo. 1,20. Claro, era 60 centímetros de ancho por unos 60 centímetros de profundidad. Por el otro lado, el doctor Cazorla, que lo escuchaba recién, es muy atinado su comentario y tiene mucha relación porque establece justamente el artículo 8.1 y le sumaría también el artículo 1.1 y 1.2, en lo que viene a ser que el Estado se responsabiliza por la vida de cada uno de los ciudadanos. Y en este caso, por más que en el año 84 todavía no estaba formada la Corte ni la Comisión, ni el Estado siquiera había suscrito a, como ya dije en otro programa, no teníamos todavía ni siquiera promulgado ni aceptado la Convención sobre los Derechos del Niño. El Estado era responsable por la vida de un joven. Y el Estado falló al no poder asegurar el bien jurídico tutelado vida. Yo les propongo una cosa nomás, y para poder hacer de esta charla lo que le digo siempre, algo que deje por lo menos un poco de información clara para la gente. Porque si nos ponemos por ahí muy técnicos en artículos, ustedes que son abogados lo van a comprender, pero nos quedamos todos afuera. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Vamos a lo nuevo, Díaz. Ustedes se plantean ahora una defensa que pasa por ¿esto no pasó en nuestro terreno? ¿De verdad es así? No solo eso, sino le voy a sumar algo más. La incorporación de nuevos sospechosos. Bueno, a ver, espere. Primero vayamos a las pruebas que son las que ustedes manejan para hablar del terreno, que están en pantalla en estos momentos. Explíquenos. Le explico. El terreno de los Graf, tal como se ve en la imagen de la izquierda, tenía al momento de la obra una pileta, la cual todavía tiene, tenía una moderada vegetación que incluía, bueno, se ve un banano, una planta de plátanos, se ven también algunos arbustos, entre ellos un poquito más atrás estaba una Santa Rita. Sí. En el momento del comienzo de la obra, lo único que dividía una propiedad de la otra, es decir, la vivienda de los Graf, con la propiedad que fue identificada como la casa que en algún momento vivió el músico Gustavo Cerati, era una ligustrina. Estamos hablando de un límite, digamos, un de cerco una natural, planta de ligustro, claro, 1,10 m. Cuando se ponen a hacer las excavaciones, lo cierto es que las excavaciones y todos los trabajos realizados fueron en la casa lindera, no en la casa de los Graf. Ocasionalmente la empresa le dijo, le vamos a hacer una medianera nueva. Y para hacer esta medianera tenían que obviamente incursionar en una parte del medio, del centro de las dos fincas y hacer pozos. Entre ellos fue mencionado el obrero Cristian Muñoz, creo que alias Chucky,
Cristian en ese momento estaba con una pala, estaba terminando de preparar las bases para esta pared medianera. En lo cual, en un movimiento en la pala el 20 de mayo, es que empiezan a salir algunos huesos. Sí. Y en un movimiento posterior, estos huesos se desplazan hacia el terreno que están trabajando, que es claramente el terreno de la propiedad al lado. Sí. El fiscal utiliza, digamos así, una falacia porque él elabora una hipótesis. Él dice, la primera hipótesis que elabora es, apareció huesos, restos óseos de una persona en esta obra. ¿En dónde? En el lugar, en la finca donde estaban justamente promoviendo, haciendo un edificio. La casa en la cual estuvo habitando el músico Gustavo Cerati. Obviamente, todo el mundo, prejuiciosamente todos, y me incluyo, empezamos a decir, Gustavo Cerati, ¿qué? Entonces, como no, pero tenía doctor, siempre estuvo claro que los restos estaban en la casa de los Graf. No entiendo todo esto. Para nosotros, los huesos están, para nosotros y para los investigadores, porque de hecho pudieron hacer un recorrido de este desmoronamiento. Para todos está clarísimo que el cuerpo fue enterrado en el terreno de los Graf. Denos usted concretamente el elemento que usa para decir no fue en nuestro terreno. Pues si no estamos recapitulando algo que pasó hace 15 días, ya lo sabemos. Perfecto. Entonces, el elemento que usa esta defensa para valorar la hipótesis de que los huesos en verdad fueron enterrados en la casa del lado es el método científico. ¿Y cómo es el método científico? Se compone de varios pasos. Esta defensa lo primero que hizo fue observar. Fue al lugar, observó la composición de la tierra, saqué fotos en el lugar, hice lo que viene a ser toda una formulación de hipótesis para entender por qué pudo haber sido enterrado al lado y no en la casa de los Graf. ¿Y qué encontró? Entonces, lo que encontramos fue que la propia propiedad de la tierra, una filtración, una posible filtración, porque la pileta no está en la medida reglamentaria. O sea, la pileta de los Graf fue instalada, contra la normativa que establece una cierta reglamentación, a los efectos de que el agua que desaloje, que desagote esta pileta, no se vaya para la tierra. Sin embargo, esta pileta, al estar instalada con medidas antirreglamentarias, lo que provocó con el paso de los años fue que parte del agua que iba desagotándose de esta pileta iba formando un espacio del lado de los Graf. Usted dice, usted dice, hubo una filtración de agua que generó una suerte, vamos a hacerlo fácil, de agujero en la tierra, que hizo que un cuerpo enterrado al lado se vaya deslizando a nuestro terreno. ¿Eso es lo que usted va a plantear? No solo eso, le agrego algo más. También se tiene en cuenta los propios movimientos de la tierra y lo que fue la descomposición de los tejidos del cadáver. Recuerde que el cadáver, cuando se entierra, se está enterrando a una persona que tiene alrededor de 1,72 m, según lo que tenemos entendido, que tenía al momento del deceso, de la muerte violenta, unos 68, 70 kilos. Pero que cuando se desentierra, no se está desenterrando a una persona de 1,72 m. Me pregunto, se está desenterrando huesos. Si esto es así. ¿Se entiende lo que voy? Sí, se entiende. A ver, lo que se entiende es por dónde van a ir. Se entiende por dónde van a ir. Ahora, si esto es así, si a mí me parece un cuerpo, y la verdad yo sé, como vivió toda mi familia durante años, que ni por casualidad alguien enterró un cuerpo en mi terreno. ¿Por qué no lo dijeron de entrada? Perdón, ¿por qué no lo dijeron de entrada? Porque yo no lo escuchamos, nosotros obviamente no estábamos, pero los obreros que aportaron a la causa no lo escucharon a Graf decir, imposible que un cuerpo esté en mi jardín. Él habló de la iglesia, que sí estuvo en su propiedad, él habló de la tierra que él cargó para balancear el terreno, que sí fue en su propiedad, y habló de un establo que sí fue en su propiedad. En ningún momento dijo, no, para nada, es imposible que haya un cuerpo en mi jardín. La hipótesis criminal, Sole, perdón, doctor, porque hay una asociación entre la relación que mantenía, por lo menos Cristian Graf, por ser compañero de la escuela, con el lugar donde está enterrado. El lugar sería una de las hipótesis, pero la vinculación criminal que hace el fiscal a través de esta pregunta, ¿qué pasó y cómo la responde él con sus fundamentos, estarían ligados por el nivel interpersonal de esa relación? No, pero y aparte, digo, acá hay un equipo de policía científica que acudió al lugar. Sí. Esto es un peritaje que ya está hecho. Eso es objetivo. Saber si la filtración de la pileta movió los huesos de un lugar al otro
eso es algo que lo compró un equipo de científicos que acudió al lugar, porque si hay algo que hay que destacar de esto, es que funcionó el sistema. Los obreros frenaron la obra, llamaron a la policía, se encargó la policía, no pasó nadie más, se hicieron los peritajes. Digamos, por eso no se entiende mucho este argumento. Le explico por qué, para dar un poco más de claridad. El equipo científico de antropología forense lo que hizo concretamente fue desenterrar los huesos, determinar la identidad de la persona, lo cual es un trabajo correcto. Determinar qué más objetos pudo haber con esta persona, entre los cuales se halló una ficha de casino, un llavero, una moneda de 5 yenes. Bueno, todos esos elementos fueron totalmente descartados por el fiscal. Y esta defensa lo que opina es que fue un error. Y le explico por qué. Entre esos elementos nos pueden llevar a la identidad del sospechoso, a la identidad de quien le quitó la vida. A ver, bueno, y ahí ustedes, además, las novedades del caso hoy pasan por, ellos van a plantear, esto no fue en nuestro terreno, fue en otro, pero usted adelantó por la aparición de un nuevo sospechoso. Esto es una información urgente porque se suma, estas son las novedades del caso, para todos los que están pendientes de la muerte de Diego Fernández Lima. ¿Qué pasa hoy lunes? Bueno, pasa que la defensa se organiza para decir no pasó en nuestro terreno y pasa que la defensa, nos lo acaba de adelantar el doctor Díaz, va a decir hay un nuevo sospechoso. Y ahora sí lo escuchamos a usted, Díaz. Bueno, antes de adelantarle a quién estamos apuntando o sobre quién se basa esta defensa, tengo que decirle que si bien el trabajo, como le decía, de antropología forense fue excelente y de primer nivel, ese trabajo no determina una pericia geológica. Acá lo que estamos trabajando en la defensa es en una pericia que nos determine, en función de la materia del suelo, esto es la conformación propia del lino, arcilla, la tosca, cómo puede ser que se haya digamos así, una traslación de tierra, hacia dónde va la misma, qué dirección tiene. Doctor, le hago también una corrección. El equipo de antropología forense fue el que determinó y el que descubrió que el cuerpo se había desplazado hacia la propiedad donde se estaban haciendo las obras. Lo que no tuvo esa pericia es la opinión de un geólogo. Por eso esta defensa está trabajando con un geólogo de primer nivel, muy reconocido a los efectos de que venga a trabajar en el suelo y nos pueda determinar con exactitud si el informe establecido por el fiscal, en el cual dice que los restos se trasladan desde un lugar hacia otro, esto es de la propiedad de los Graf hacia la propiedad lindera, ¿es correcto o no? Por eso uno habla de revalidar una hipótesis. Sí, está perfecto la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. A ver, está perfecto que ustedes tengan un perito de parte, pero esa pericia ya está hecha, o sea, no por geólogos, sino por arqueólogos que determinaron este movimiento de tierra, que son especialistas, además, que trabajaron en muchas fosas alrededor del mundo. Usted misma lo dijo, son especialistas, ¿pero en qué? En arqueología, no en geología. Son dos materias diferentes. Una es el hallazgo y la identificación de huesos. Y otra es la identificación del movimiento de la Tierra en base a la composición morfológica de la misma y en base también a la afectación de agentes endógenos y patógenos. Pero vamos a la novedad, vamos a lo que es la primicia. Estamos trabajando sobre dos nuevas líneas de investigación. Primero, averiguar ¿quién fue la última persona que vio con vida al joven Diego Fernández Lima? Bien. Al cual, en este momento, sabiendo que la última persona que lo ve... No, la última persona que lo ve con vida es un compañero que lo ve en la esquina de Monroy y Naón, lo ve alrededor de las 14 horas, el día 26 de julio de 1984. ¿Por qué digo que lo pone en la escena como principal sospechoso? Y no es Christian Graf. Obviamente se trata de un compañero, de otro compañero. Lo pone como principal sospechoso porque después de esta persona no hay nadie, absolutamente nadie, que haya afirmado verlo con vida al joven Diego Fernández Lima. Eso por un lado. Por el otro, sin querer tampoco señalar a otros compañeros, pero ya hemos visto en los medios que está recorriéndose el señor Farías, quien dice ser compañero de él. ¿Cómo se llama esta persona? Perdón, Díaz, ¿cómo se llama esta persona que lo vio? Es porque hablaron tantos compañeros. ¿Es compañero de apellido Mesa? Me parece que sí, estaba en la lista de Tito. Estaba en la lista del padre del joven Diego Fernández Lima. ¿Lo recordamos como la persona que declara eso, haberlo visto en la calle? Lo vio desde el colectivo, él contó. Él por lo menos refirió que lo vio desde el colectivo en la avenida Naón y Monroy, creo que había sido. Él estaba transitando con el colectivo y lo vio caminando
a Diego. ¿Sí? Claro, pero A él señalan. ¿Quién dice que lo vio desde el colectivo? Él. O sea, como una forma de poder también zafar de la acusación, dijo, yo lo vi desde el colectivo. ¿Pero qué, usted fue con él? No, yo lo vi en el colectivo y le grité galleguito, bajito. Pero perdón, o sea, Díaz, yo me Sí. equivoco, capaz que me equivoco, pero lo que usted está haciendo no es como también una manera de acallar a testigos, porque si yo voy a decir lo vi para aportar a la resolución del caso y eso me convierte en sospechoso, no sé. No, y él lo dijo en su momento a la familia cuando lo buscaban. Esto es lo más increíble de todo, que si hoy el asesino se presenta, va a la justicia, pide hablar con el juez y le dice, mire, yo tuve un problema personal con este joven, yo me peleé, a mí me volvía loco, me hacía bullying, me molestaba, un día me pegó, otro día quiso abusar de mí. Bueno, la verdad es que un día me cansé, lo llevé a un baldío y acabé con la vida. Le pido disculpas y acá me presento. Y no iría preso, no iría detenido. Y eso porque corre el delito ya también para prescribió. Cristian Graf. La relación causal respecto de la muerte estaría bien, va a tener que explicar cómo lo enterró y la gente no se dio cuenta, hay un montón de detalles más. Pero sí, podría ser una hipótesis perfecta si hubiera alguien que asumiera esta responsabilidad. Pero digo, es compleja la situación porque estamos pidiendo que las personas que recuerdan algo de ese día aporten y si eso los convierte en sospechosos, digo, el cuerpo apareció en la casa de Cristian Graf. Es que como no es un juicio con, como decía recién el colega, con una intención de una condena. Claro, es de verdad. Es en tal caso. solamente a Resolver los qué fines pasó. de establecer este Nadie va a silencio confesar. que genera Pero, la Roberto, falta de respuesta al homicidio. Nadie va a confesar un crimen si está Tiene absoluta razón el doctor Cazorla. No es está- un juicio está por la prescrito, verdad. doctor. No va a haber responsables, no. Ahora, ¿la ley tiene que cambiar? Sí, tiene que cambiar la ley. No se puede tolerar esto. Bueno. En un país democrático, en un país que se presume que queremos ser un país mejor, esta ley tiene que cambiar. Doctor, Si usted me dice, hay un dato, perdón, yo apoyaría Sole. una Sí, ley, claro. Diego, yo Para la apoyo, cerrar. yo levanto la mano y la apoyo. Un conjunto de fragmentos óseos pertenecientes a la especie humana, desarticulado, bla, 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 es lo que dice el fiscal. Sin embargo, el análisis estratitográfico, junto con el estudio de morfología de la fosa y la disposición de los restos, permite afirmar que el enterramiento original en dirección este fuera de los límites operativos del obrador. ¿Qué quiere decir? Viene Que del donde- otro terreno. Exacto. Estaba enterrado en el otro lugar. Pero bueno, igual Vuelvo para a decir, nosotros era pero no importante está saber protegido por un geólogo, dónde ¿no? están parados ustedes como defensa. Hoy, lunes 18, ustedes se paran sobre la posibilidad de que el cuerpo nunca estuvo en ese terreno, sino que el movimiento de la tierra, la fauna y la flora, y que hay otro filtración sospechoso. de la pileta. La temperatura de la pileta. filtración de la pileta. Y que hay otro sospechoso que es el compañero que lo vio por la ventanilla del colectivo. Así están las cosas hoy lunes para ustedes. Lo último, Soledad, que le digo, tengan en cuenta que el barrio Coglan no es el mismo que había hace 41 años atrás. Cuando en el año 84, para julio, tengo entendido que había muchas casas abandonadas, había terrenos baldíos, o sea, la composición también geográfica del lugar era muy diferente. Usted me dirá, pero abogado, usted tiene respuesta para todo. No, no tengo respuesta para todo. Nosotros también queremos saber quién fue el que lo mató y muy probablemente la misma persona fuera el que lo Me enterró siento ahí. un poco más lejos de la verdad que el día que identificaron el cuerpo, le voy a ser sincera. Pero bueno, se entiende que toda persona tiene derecho a una defensa y que esto que están planteando es una estrategia de defensa válida, obviamente frente a un caso prescripto, muy difícil de trabajar. Le agradecemos, Díaz, porque siempre que lo llamamos está con nosotros. Eso es lo primordial. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿qué tema el que vamos a tratar ahora? ¿Qué tema que nos lleva directamente a la ciudad?